¿Qué tal, Lucy? Un gusto poder estar hablando con vos y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, lo mismo digo, le agradecemos porque me imagino que será muy demandado por estos días y están también muy ocupados, pero bueno, queremos saber, llevamos 116 días, si no saqué mal la cuenta, ya de esta emergencia con distintas etapas de aislamiento, de distanciamiento aquí en Neuquén. Hemos vuelto casi a la fase 1, ya estamos terminándola o veremos qué sucede, pero la verdad que queremos analizar un poco toda esta situación por la que estamos atravesando. ¿Cómo ve usted, doctor, qué expectativas tenemos de ir volviendo a la normalidad paulatinamente? Lo que estamos observando es que atravesar este momento del año en el cual lo que se produce habitualmente es en las finales de junio, inicios de julio, la mayor cantidad de casos de infecciones respiratorias. En este caso, ante la aparición del coronavirus, se ha ido produciendo un lento crecimiento de los casos de coronavirus en un contexto en el cual las infecciones respiratorias en total han ido disminuyendo. Hoy tenemos un 50% menos de neumonías, de bronquiolitis, más de un 75% menos respecto al año pasado. Y esto se ha logrado por una fuerte conducta preventiva que ha tenido la comunidad a través de la higiene y el distanciamiento. En lo que respecta al coronavirus, hemos visto cómo en otros países, a nivel de Asia, Europa, Estados Unidos, la propia Latinoamérica, en países vecinos, la cantidad de casos ha crecido de manera tal que ha puesto en riesgo la adecuada atención del sistema de salud. Argentina, con una fuerte conducta preventiva, con una fuerte acción diagnóstica para todas aquellas personas que tengan alguno de los síntomas que conocemos ya todos y todas con respecto al tema de coronavirus, ha podido hacer el diagnóstico y dar tratamiento en establecimientos de salud públicos y privados que se han fortalecido. Hoy por hoy la atención es adecuada a nivel de los centros de internación y la atención ambulatoria, y a su vez el cumplimiento social de los distanciamientos y aislamientos ha sido una carta preventiva que ha reducido la cantidad de casos y de mortalidad en nuestro país. Lo que observamos es que lo que hemos hecho todos con gran esfuerzo, sobre todo quienes vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia del Chaco, en Neuquén, en su ciudad capital, en Plotier, Centenario, o en Río Negro, en Chipoleti, en General Roca, es que hemos tenido que realizar un segundo esfuerzo la primera quincena de julio. El ver cómo evolucionan los casos en estos días nos va a ir permitiendo tomar las decisiones adecuadas y ver qué grado de distanciamiento tenemos que tener como acción preventiva y fortalecimiento de otras acciones de diagnóstico a nivel hospitalario, a nivel territorial, como los operativos detectar que llevamos adelante en los barrios, casa a casa. Tenemos que seguir fortaleciendo para reducir el impacto de esta enfermedad en nuestra población. Doctor, obviamente el haber tomado medidas tan tempranas, allí a mediados de marzo, han dado buenos resultados en el número de casos. Ahora, podemos decir, sin temor a equivocarnos demasiado, que la gente está un poco cansada de tanto tiempo de aislamiento y muy preocupada además por la situación económica e incluso psicológica de muchas personas. ¿Ustedes creen que esto se va a poder mantener cuánto tiempo más, una situación similar a la que estamos atravesando ahora? Todos queremos progresivamente recuperar la normalidad. Todos queremos volver a trabajar, volver a estudiar, poder tener la vida que teníamos anteriormente. Claramente, esta evolución ante la aparición de este virus que ha afectado, como hemos descrito anteriormente, nos genera que esa vuelta a la normalidad sea con algunas diferencias. Eso que llamamos la nueva normalidad, en la cual tengamos que hacer un fuerte hincapié, como siempre tuvimos que haber hecho, y no tenemos que abandonar, o sea, el recuperar la conducta preventiva en épocas en las cuales circulan los virus respiratorios invernales, va a ser parte de esa nueva normalidad. Claramente lo que vamos a buscar es ver en los días próximos, y se definirá de acá al 17 de julio, cuáles son las estrategias en los distintos lugares.
pero como decíamos, se van a ir recuperando actividades en aquellos lugares donde la situación se mantenga estable. La recuperación seguramente será decidida por las autoridades gubernamentales máximas, tanto sanitarias como políticas, nacionales y provinciales, y también en los diferentes departamentos, y seguirán habilitando actividades para recuperar esa nueva normalidad. Hay un punto o dos puntos que quiero resaltar. Todas aquellas actividades que vamos a ir realizando, las vamos a tener que ir realizando de manera protocolizada. Hay cosas que se podrán hacer de una manera y cosas que no se podrán hacer de una manera como la hacíamos hasta hace poco. Y hay otro punto, además de la protocolización, de la reincorporación de actividades productivas y sociales. Hay un punto que es la responsabilidad individual que nos ayude a generar logros colectivos va a ser fundamental en la etapa que se viene, porque el avanzar hacia esa nueva normalidad requiere de una fuerte responsabilidad social, familiar y comunitaria para el cumplimiento de las actividades según los protocolos que nos ayudan a prevenir la enfermedad. Doctor, hemos visto que se han tomado medidas por provincias y la consulta es si no era más adecuado tomar regiones y le planteo nuestro caso. Estamos a 2 o 3 kilómetros, nos separa solamente un puente y un río de Chipoleti, Neuquén. Hemos tenido etapas epidemiológicas distintas. Pero el flujo de personas entre ambas es permanente. De hecho, bueno, ahora hay un control estricto, hay hasta 3 horas de demora para cruzar un puente de 1 kilómetro, pero no se han tomado medidas que incluyan, como es el caso de Neuquén, Plotier Centenario, que incluya, por ejemplo, Chipoleti, que es prácticamente un barrio, como han denominado a Plotier y Centenario, pero del otro lado del río. ¿No hubiera sido mejor tomar regiones en vez de provincias? Hay una cuestión que grafica lo que es tu planteo, que es muy adecuado. Y lo pongo en el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires es un área, un conglomerado urbano que reúne a 2 jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires con su Gran Buenos Aires, los 40 municipios que rodean el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahí se vienen tomando acciones, medidas, tanto de actividades que se pueden realizar o no, transportes que pueden circular o no, personas que pueden circular en esos transportes o no, controles que se han realizado hacia la ida o a la vuelta en un lugar en donde se trabaja de un lado y del otro, en donde la producción y la comercialización de productos y servicios se realiza de un lado y del otro. Yo creo que el ejemplo que se observa en el área metropolitana de Buenos Aires, de autoridades que trabajan de manera conjunta, que lo entienden como una región integrada, es importante de multiplicar y es fundamental, claramente, como lo estamos describiendo, el trabajo articulado de autoridades sanitarias, como se viene llevando adelante, y fortalecerlo siempre, porque algo más y mejor podemos hacer. Lo siento desde lo personal cada día que pasa y estamos sobre todo con responsabilidad pública, pero el trabajar de manera integrada, como vos lo describís, entre Chipoleti, Neuquén, es fundamental porque un puente, un río no separa, sino que nos une, y en este momento en el cual un virus no reconoce ningún tipo de límite, nos tiene que encontrar trabajando juntos, pensando juntos cuál es la mejor manera de reducir la transmisión de un lado y del otro. Bien. ¿Hasta cuándo resiste, doctor, el sistema sanitario? Y no me refiero a cantidad de camas o a equipamiento, sino al recurso humano. Por ejemplo, en Neuquén, 98 personas profesionales de la salud están contagiados, son algo así como el 12,5% de los casos que tiene la provincia, casi el doble de lo que se contabiliza a nivel país, ¿no? ¿Hasta cuándo resiste el sistema sanitario si su personal comienza a contagiarse? Es muy buena la pregunta. Primero, tomo la pregunta para destacar el rol del personal de salud. Todo trabajador, trabajadora de salud, médico, enfermera, promotor de salud, bioquímico, bioquímica, el odontólogo que está atendiendo una urgencia,
las personas que están en ese hospital y nos ayudan en una función de camillero o en lo que sea limpieza. Hay todo un equipo de salud que está trabajando fuertemente al frente de la asistencia en pandemia, que creo que lo tenemos que destacar a nivel nacional. Y obviamente lo hago para los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Neuquén. En ese sentido, tenemos a nivel nacional que de los casos confirmados totales, el 7,8% son trabajadores de la salud. Claramente, el ministro Ginés González García ha instruido a sus equipos para que se conforme algo que es una innovación en la gestión, que es un programa de cuidado de trabajadores y trabajadoras. El hecho de poder generar las compras y provisiones de equipos de protección personal, capacitar para el adecuado uso en su colocación y al retirarlo es muy importante. El sistema, más, y vos lo marcaste muy bien, pueden ser camas, pueden ser monitores, son importantes los respiradores. Lo más importante es el trabajador y la trabajadora de salud. ¿Cómo tenemos que cuidarnos como trabajadores de salud? Teniendo muy claras aquellas medidas preventivas que evitan que tengamos una infección, tanto relacionada con el paciente que atendemos, que es en el momento en el cual estamos y buscamos estar protegidos con equipo de protección personal, el barbijo, las antiparras, los guantes, el camisolín, pero también cuando nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, en espacios comunes, en actividades que no están en relación directa con el paciente, sino que pueden llegar a ser una capacitación o una labor administrativa. El trabajador de salud que trabaja en un área con atención a COVID, evitar que vaya a un área que no atiende COVID. Entonces, hay un reconocimiento enorme que hacemos a los trabajadores de salud y un pedido fundamental de mantenerse permanentemente capacitados y proactivos en la prevención de la contracción de una infección para sí y para el equipo que lo rodea. Así que en reconocimiento y un estímulo a todos los trabajadores de salud de Neuquén. Doctor, justamente en estas últimas horas ha habido muchos reclamos del personal de salud por el material de bioseguridad que les entregan. Dicen que no es de la mejor calidad, que por ejemplo utilizan barbijos de la misma calidad que usa un paciente y no el profesional que los atiende. De hecho, hubo un reclamo que llegó o se hizo nacional a través de los medios cuando desvincularon a la titular del Servicio Integral de Emergencia, que había hecho el mismo reclamo, ¿no? Malos barbijos, bueno, en líneas generales, mal equipados para afrontar la emergencia. Desde Nación se pudo enviar material de seguridad al interior del país, se hicieron aportes monetarios para ayudar a las provincias, en ese caso Neuquén, ¿cuánto recibió, si tiene la cifra? Bien, ahí el Ministerio de Salud a nivel nacional, en un contexto global en el cual el equipamiento de protección personal era un insumo de altísima importancia en cantidad y calidad, inicialmente, por una cuestión de pandemia, se trabajó en la búsqueda de adquisiciones a nivel de mercados externos, pero también priorizando la industria nacional con la adquisición de telas y el trabajo conjunto entre el proveedor de telas y quien manufactura los equipos de protección personal, se hizo un fuerte desarrollo de la industria nacional. A partir de ahí, las adquisiciones. A partir de ahí hay un trabajo de la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías de Salud, que lo que hace es definir cuáles son las características de los equipamientos adecuados. Esos equipamientos adecuados tienen lo que se denomina la triple capa, que la triple capa lo que permite es que sea hidrorrepelente el material. Recordamos que estamos ante una infección que se transmite por gotas de secreciones respiratorias y obviamente que tenga el filtrado suficiente para evitar la transmisión de la enfermedad. Hay un punto en el cual el Ministerio de Salud de Nación también ha sido claro al escribir las recomendaciones del uso de equipo de protección personal y definir cuál es el equipo de protección personal necesario para cada actividad. Es diferente el equipo de protección personal que hay que utilizar en una tarea administrativa, por ejemplo, donde no se tiene contacto con un paciente, o en una terapia intensiva cuando se realiza la intubación o el procedimiento sobre un paciente. O cuando uno realiza una consulta en un consultorio
con un paciente. Quizás en la primera, donde no hay contacto con el paciente, el uso de barbijo no está indicado. En el consultorio, un barbijo de tipo quirúrgico, triple capa, es lo indicado. Y si en la terapia intensiva se van a hacer una intervención, como es una intubación, para colocar un respirador posteriormente, ahí se necesita un barbijo de alta eficiencia con un filtrado mayor del 95%. En ese sentido, creemos que todas las provincias han hecho compras y las compras que se realizan tienen que estar con dos lógicas: la calidad del producto y además el producto que se compra que sea utilizado, como decíamos anteriormente, según recomendaciones y según el riesgo de la actividad que se va a realizar. Ahí es muy importante tener en cuenta que todo elemento tiene que ser utilizado según recomendaciones. Ahora, con respecto a los aportes, claramente el Ministerio de Salud de Nación, a través de distintas formas, o del envío de equipamiento de manera directa como un bien palpable, o a través de transferencias financieras que se han hecho a las provincias, por ejemplo, a través de distintos programas de apoyo financiero, como es el programa de Sumar, ha fortalecido a las provincias que eran quienes estaban gestionando la compra del equipamiento de protección personal para sus trabajadores. El trabajo que se ha hecho ha sido mucho, se ha fortalecido la industria nacional, se han escrito protocolos, el ANMAT ha estado muy activo. Lo que es importante es que en cada institución se respete el tipo de producto para la actividad que tiene y debe ser utilizado. Bien, bueno, habría que chequear entonces, porque son múltiples las denuncias en este sentido y además llama la atención que tengamos tanto personal de salud en la provincia infectados en tantos centros de salud, además distintos, ¿no? Yendo a algo un poco más material. El personal de salud sabemos que está haciendo un trabajo increíble, incansable, recargados en las guardias, sin descansos. Sin embargo, a la hora de recibir el pago, no se los contempla de la misma manera. Y, por ejemplo, en Neuquén muchos van a cobrar el aguinaldo en 3 cuotas o no han podido cobrar el bono de los 5.000 pesos. ¿Nación tiene previsto de alguna manera hacer algún aporte también para que se pueda cumplir de mejor forma con los trabajadores de la salud? Desde el nivel nacional, a todos los trabajadores que están expuestos al COVID en instituciones con internación, se ha fortalecido tanto en el ámbito público como privado desde el punto de vista financiero para que ese bono se concrete. Claramente también a través del programa Sumar, como decíamos, el cual genera transferencias financieras a las provincias por la realización de actividades de salud, tanto en centros de atención primaria como en hospitales, y con módulos específicos para atención de pacientes COVID. El Sumar también ha transferido plata, dinero, financieramente, como para que se pueda fomentar el incentivo a los trabajadores. Según las características de cada provincia, sus cuestiones financieras y administrativas, se está cumpliendo con un cronograma de incentivos a los trabajadores de la salud, porque claramente, más allá del reconocimiento verbal o sentimental que todos podemos hacer, hay un reconocimiento financiero que está estipulado y en cada provincia se viene ejecutando progresivamente. Bien, yo al inicio de la charla mencioné que está el factor psicológico ya jugando en muchas personas. Hay una realidad que quizás no se menciona demasiado, pero tenemos conocimientos de que en esta etapa ha habido, por ejemplo, suicidios, muchos suicidios, y está el problema de los adolescentes, ¿no? Los chicos que han perdido la oportunidad de socializar en la escuela, que piensan que han perdido el año escolar también. ¿Qué se está pensando? ¿Cómo salimos cómo va a ser la pospandemia? Porque tenemos que reparar toda una estructura, no solo la económica, sino también la social en este sentido, ¿no? De los chicos, y no solo los chicos, todos, la verdad que hemos perdido mucho en esta etapa de aislamiento. ¿Qué se proyecta para la pospandemia en ese sentido? La pandemia nos ha generado un esfuerzo en lo que hablamos al inicio, los distanciamientos, palabras como el aislamiento, volver a palabras como la cuarentena, el hecho de tener una permanente visión a nivel comunitario, a nivel individual, de que esta situación es transitoria. Claramente la pregunta es cuánta transitoriedad, cuánto tiempo dura
estos cuidados que tenemos que tener y obviamente según la evolutividad de la infección en cada lugar epidemiológicamente, se ha tenido que retrotraer avances que se habían conseguido. Acá hay un equipo de sanitaristas, salubristas mentales, que han generado múltiples recomendaciones que están accesibles en la página web del Ministerio de Salud, más de 114 recomendaciones, dentro de las cuales están incluidas todas aquellas y específicamente las que tratan sobre salud mental, las que tratan sobre el abordaje y el manejo de los intentos de suicidio. No tenemos estadísticas que hoy estén demostrando, más allá de que cada caso es una pérdida enorme y lo sentimos como tal, para el individuo, para la familia, para un grupo comunitario que conoce a esa persona, que no está bien mentalmente y que quizás toma una decisión. No observamos una relación directa con la cuestión COVID, pero sí sabemos que los aislamientos no son buenos. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Hoy nosotros estamos pudiendo charlar a través de la virtualidad. La tecnología ha generado un rol enorme. Y cuando hablamos de tecnología no estamos hablando solamente de la computadora, el teléfono, los medios de comunicación, también son herramientas que nos han podido mantener cerca. Creo que una de las cosas que en la reconstitución del tejido social, comunitario, familiar, porque las familias también nos hemos visto distanciadas en estos tiempos, lo tenemos que recomponer. Hoy quizás la tecnología en parte nos ayuda. Esperemos que progresivamente podamos estar mucho más cerca de la gente que queremos y recuperar esas redes afectivas que el cuerpo a cuerpo, el estar cerca, el sentirnos, nos ayudan a sentir ese bienestar psicológico, que es una de los pilares de la salud. La salud se compone de la salud física, la salud se compone de la salud social, la salud se compone de la salud espiritual, pero también la salud mental es un pilar enorme y en eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Acordémonos de llamar, de contactar a nuestros seres queridos para que de esa manera, y si alguien tiene un problema y levanta la mano y dice que necesita ayuda, recordemos que los servicios de atención están disponibles. Cualquier situación de urgencia, emergencia, puede llegar a ser a través de una línea telefónica o de manera presencial en un servicio de urgencias. No dejemos de consultar si sentimos síntomas en el cual nos generan un disconfort. La depresión puede ser un disconfort, la angustia. ¿La podemos quizás atender a través de un llamado a una línea telefónica? Sí, pero si es necesario, sepamos que los servicios de salud están preparados para atendernos por fuera de lo que sea COVID. Perfecto. Doctor, para cerrar esta nota, quisiera hacerlo con algo un poquito más optimista. ¿Se anima usted a decirnos cuánto tiempo más vamos a estar con esto? ¿Nos queda poco? Creo que no es una cuestión de animosidad, es una cuestión de responsabilidad. Estamos trabajando todos los días para tener el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento comunitario, social a nivel nacional y provincial posible. El diagnóstico lo subrayamos, porque tener un buen diagnóstico nos permite tener una buena acción. Los pronósticos son más difíciles, sobre todo cuando estamos conociendo un virus que estamos viendo hoy cómo se comporta en periodo de verano en el hemisferio norte. Entonces, lo que buscamos y sepamos tener la tranquilidad y me agarro de esa palabra fuerte e importante que vos dijiste, que es el optimismo. Seamos optimistas que cuando hay prevención, cuando hay cuidado, cuando hay organización social, cuando hay organización comunitaria, cuando hay responsabilidad, los resultados son muy buenos. Argentina, Neuquén, lo venimos demostrando cuando nos comparamos con un panorama internacional. Nadie canta victoria, todo el mundo sigue trabajando, así que con optimismo, pensando de que esto es transitorio, sigamos trabajando mancomunadamente para que la posibilidad de pasar esta pandemia sea una realidad efectiva y que en poco tiempo más podamos ver retrospectivamente dónde estuvo el pico y qué resultados obtuvo la comunidad organizada de nuestro país y de la provincia de Neuquén. Y por supuesto con la esperanza en la vacuna. Y por supuesto con una vacuna que es una herramienta preventiva fundamental para las infecciones de transmisión viral. Entonces, todavía falta un gran lapso que es de estudio protocolizado, de producción, de distribución y de aplicación. En el mientras tanto, es el distanciamiento,
con esa distancia mayor de 2 metros, es el lavado de manos, es el estornudar en el pliegue del codo o utilizar el barbijo casero, es el higienizar y limpiar las superficies con agua y un chorrito de lavandina. Todo eso es lo que nos está ayudando a conseguir lo que queremos conseguir, que es cuidar la salud de los argentinos y las argentinas, de los neuquinos y de las neuquinas. Perfecto. Doctor, ha sido usted muy amable, un placer charlar con usted y bueno, ojalá podamos en poco tiempo más retomar esta comunicación ya para dar noticias de que bueno, volvemos de a poquito a la normalidad y a eso que sentimos que hemos perdido y que nos tiene a todos un poquito deprimidos, ¿no? Con ganas de volver a encontrarnos con los seres queridos y con la actividad que teníamos cotidianamente, que algunos no la hemos perdido y entonces lo sentimos menos, pero la verdad que hay mucha gente que ya no soporta mucho más el encierro, por eso le pedía un mensaje optimista de decirnos, bueno, falta mucho menos que antes, ¿no? Doctor, ha sido muy amable. Sí, mientras nos seguimos, ustedes han sido muy amables, mientras nos seguimos cuidando en el hoy, pensemos en el mañana, aprovechemos estos días, proyectemos lo que vamos a estar haciendo individualmente y entre todos cuando esta pandemia se reduzca en su impacto en la Argentina. Todos hoy también estamos pensando cuál va a ser la agenda estratégica sanitaria nacional, es lo que nos propone Ginés González García para el futuro. Los temas que tenemos pendientes de resolver y los nuevos temas que la situación nos propone. Esto mismo que hacemos como gestión lo podemos hacer en cada uno de nuestros hogares, pensando en el mejor mañana que todos deseamos. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.